Bueno, vamos a retomar un poco pues la parte de Word que quedó pendiente en el curso del día domingo. Y eso es importante tomar en cuenta, pues vamos a revisar los siguientes temas. El primero pues va a ser la parte de referencias, en la cual abordaremos el tema de tabla de ilustraciones. También vamos a abordar las notas al pie y cuál es su importancia. Y pues también la parte de citas y bibliografía, que es un elemento muy importante, sobre todo a la hora de dar formato a un documento. Uno de los principales elementos cada vez que nosotros realicemos este tipo de referencias es que primero debemos ingresar la información. Es importante, sobre todo, cuando tenemos este tipo de información, pues que nuestro documento obviamente tenga la estructura adecuada. Y para eso es importante, sobre todo, a la hora de pues nosotros realizar dicho documento, este documento pues cuente con la información adecuada referente a la estructuración. Me refiero a que tengamos estructurado nuestros títulos, que tengamos estructurado nuestro texto, nuestra carátula, es decir, lo que hicimos en la clase del día domingo, es decir, la parte previa, la creación de secciones. ¿Sí? Entonces, primero que nada vamos a revisar la parte de la tabla de ilustraciones, un tanto para poder realizar este ejercicio, ¿no? Una tabla de ilustraciones engloba ciertos aspectos de nuestro documento. Nosotros podemos identificar, así como los títulos, nosotros podemos también tener una tabla en la cual pues tenga la posibilidad de decir una determinada tabla. Me refiero a una tabla como tal que tiene filas y columnas, está especificado en algún lugar o sitio de mi documento en Excel, en mi documento en Word, ¿sí? Por ejemplo, voy a insertar una tabla así fácilmente en esta primera parte. Esta primera parte de aquí, voy a insertar una tabla, ¿sí? Y digamos que esta tabla, aquí yo puedo escoger el número de filas o columnas, y si quiero personalizar un poco más esto, digo aquí cuántas columnas quiero, cuántas filas quiero, y pues el, el ancho automático que escojo para cada una de ellas. Esto es importante, sobre todo, tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de acciones, que pues sobre todo cuando seleccionamos la opción tabla, insertar tabla, se va a insertar donde está el cursor y que escogemos el número de filas y columnas que yo deseo. Si digamos, voy a poner 5 columnas, 6 filas, el ancho fijo significa que es automático y en este caso se puede autoajustar al contenido, se puede autoajustar a la ventana, ¿no? Entonces voy a ponerle que me ponga el automático y automáticamente me va a autoajustar a mis bordes, es decir, a mis márgenes, ¿no? Aquí puedo establecer una fila de títulos, supongamos yo quiero poner aquí toda esta fila, quiero que todas sean una sola celda, puedo hacerlo seleccionándolas, combinar celdas y aquí puedo poner un título, ¿no? Así como pues ponía en mi ejercicio, pongamos cálculos tabla, ¿sí? Entonces yo puedo poner aquí cálculos tabla, puedo poner un color, un tamaño, un tipo de letra de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no? Aquí también podemos tener la posibilidad de tener ciertos elementos. Por ejemplo, voy a poner aquí producto, aquí voy a poner eh, cantidad, precio, precio unitario y total, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí pongamos el producto, digamos, el producto 1, se me ocurre, ¿no? Cualquier nombre. La cantidad, digamos, 10, el precio, digamos, 1.20, el precio unitario, pues vendría a ser el 1.20 mismo, y el total vendría a ser la cantidad por precio. Yo voy a poner ciertos productos, voy a poner el producto 2, y aquí pongamos cantidad 5, 2.1, 2.1,
Y aquí ponemos un total. Ponemos el producto 3. Aquí pongamos 6, 1.5, 1.5 y le dejamos el total para utilizar una fórmula. Y esta fila de abajo le vamos a dejar para poner el total de todo. Es decir, de pronto voy a combinar estas celdas y sumar solo el total. ¿Sí? Entonces aquí puedo poner aquí algo como esto, ¿no? Total. Si se fijan, estoy teniendo una especie de una pequeña factura, se podría decir. ¿Sí? Y aquí podría poner el total. ¿Cómo se pone el total? Bastante sencillo, como que haríamos una fórmula en Excel. ¿Sí? Aquí, pues en la parte de la tabla tenemos en la opción disposición, tenemos la opción fórmula. En la fórmula me da la posibilidad de sumar lo que está a la izquierda, es decir, todos estos valores, pero yo no quiero sumar, yo quiero hacer una función. Mi función va en relación al número de filas y columnas que tengo. Columnas serían las que están en forma vertical y filas las que están en forma horizontal. A las columnas se les pone con letras y a las filas con números. ¿Sí? Tanto para especificar, esta vendría a ser la celda A1, esta vendría a ser la celda A2, A3, A4, A5, B1, no, B2, B3, B4, B5. Y de esa forma, pues, nosotros especificamos nuestras celdas. Cuando yo pongo una fórmula, así simplemente bastante sencillo, yo puedo decir la celda, esta sería la 1, 2, 3, la fila, y esta sería la columna. La columna B3, por ejemplo, B3 por C3, digamos, ¿sí? Y fijémonos que nos va a devolver el resultado de esto, ¿sí? Aunque aquí, pues, por cuestión de, me parece por cuestión de la coma, está devolviéndome un valor erróneo. Voy a actualizar y aquí sí me devuelve el valor correcto. Entonces, el separador de decimales aquí es la coma, no es el punto, porque si no me está devolviendo un valor erróneo, ¿sí? Entonces, si yo cambio mi valor, tengo la posibilidad, igual que la tabla de contenido, actualizar el valor botón derecho y actualizo los campos. Lo mismo sería acá. Vamos a copiar la fórmula. Veamos si nos deja copiar. Me parece que nos deja copiar hasta cierto punto para nosotros poder editar. Si yo quiero editar, pongo aquí fórmula y puedo ver, ¿no? En vez de B3 digo B4, C4. ¿Sí? Y aquí iría el último, en donde pues ordenaría la fórmula y sería C5 por B5. ¿Sí? Y aquí tenemos los resultados. Si quisiera sacar el total, que sería de toda esta columna, ya tengo una fórmula automática que me da el Word, que me dice sum above, que significa sumar lo que está arriba, y me suma todos los valores. ¿Sí? Siempre que hagamos tablas, por lo general, y pasa esto que me acaba de pasar a mí, pues que yo tengo una tabla que está en 2 páginas. Fíjense que la tabla de la parte de los títulos, que vendría a ser esta columna de aquí, esta fila de aquí, pues no se ve de una manera adecuada, sino pues se ve, digamos, en la primera, pero en las siguientes, si yo estoy en esta hoja, pues no sé cuál es el producto, cuál es la cantidad, cuál es el precio. Yo puedo solucionar esto de una forma bastante interesante. Seleccionada la primera fila donde están los títulos, tengo la opción que dice, bueno, aquí voy a borrar esta tabla de aquí, ¿sí? Porque me está causando inconvenientes. Tengo la posibilidad de poner repetir filas de título. De tal forma que si mi tabla pasa a estar en 2 hojas, los títulos se repiten, ¿sí? Esto se puede hacer cuando la tabla, la primera fila, obviamente en la primera fila están los títulos. Por eso borré la fila anterior, la que decía cálculos, para obviamente poder hacer esta repetición, ¿sí? Un tanto para poder ejemplificar esto, ahora que estoy haciendo pues una tabla de ilustraciones, vamos a poner también un par de imágenes más. Voy a poner un par de imágenes más. Voy a buscar aquí insertar, voy a poner imágenes en línea
Y voy a ocupar unas cuantas imágenes en línea para poder realizar esta inserción. Vamos a esperar un poco, a ver si es que se cargan las imágenes, o si no, a su vez voy a tratar de buscar imágenes. Vamos a buscar en las imágenes aquí en el Google acerca de, pongamos, Ecuador. Vamos a ver si en el Word ya aparecieron las imágenes. Parece que no. Bueno, aquí parece que hay unos problemitas, a veces se conecta. Voy a descargar unas cuantas imágenes de Ecuador para pegarlas en el documento. Esto a su vez van a servir como imágenes de referencia en mi documento. El objetivo es crearme también una especie de tabla que me permite identificar y decir, esta imagen se encuentra en esta página, esta imagen se encuentra en otra página, o esta tabla también se encuentra en otra página. Por lo general, nosotros creamos o generamos tablas de ilustraciones para hacer este tipo de elementos. Estoy un poquito lento con la conexión. A ver, aquí tengo unas imágenes, ¿no? Entonces aquí voy a descargar unas cuantas imágenes. Voy a descargar esta imagen que tengo aquí. La voy a copiar. Vamos, en algunos casos hay algunas imágenes que desde Word sí me deja copiarlas y pegarlas. En este caso sí me dejó. Vamos a ver otra imagen más. Tengo aquí. ¿Sí? Y voy a pegar en otro lugar del documento para ir haciendo mi tabla de ilustraciones. Parece que no se pegó la imagen. Bueno, aquí ya se pegó la imagen. Y vamos a pegar otra imagen en otra ubicación. ¿Sí? Entonces están las tres imágenes. Supongamos que estas tres imágenes forman parte de mi documento. ¿Sí? El objetivo es de que yo indique o le diga al Word que estas imágenes quiero que formen parte de un índice, de una tabla de contenidos. ¿Sí? Entonces, lo importante, objetos como tablas, objetos como imágenes, forman parte de nuestro documento. Y a veces también documentarles o que nos aparezcan en el inicio de mi documento, aquí como una tabla de contenido, sería lo ideal. Pero siempre que voy a hacer este tipo de cosas, lo primero que debo hacer es tratar de seleccionar dichos elementos y marcarlos como parte de esta tabla de ilustraciones. ¿Sí? Primero, lo que hacemos es ir a referencias y aquí tenemos, por ejemplo, la tabla. Seleccionada la tabla, si se fijaron, le di un clic. Cada vez que paso por la tabla me aparece este icono que tengo aquí. Le doy un clic y me voy a insertar título. Y aquí me dice automáticamente reconoció que esta es una tabla y me pone tabla 1. ¿Sí? Es decir, esto va a ser secuencial. Si tuviese otra tabla, me voy a poner tabla 2, tabla 3, 4, 5 y así en adelante. Me da la posibilidad de poner una descripción, es decir, me voy a poner cálculos de productos. Cálculos de productos, ¿no? Por ejemplo. Aquí le podemos dar un espacio para que sea mejor. Y aquí me dice el rótulo se llama tabla. Es importante seleccionar el rótulo adecuado, ya que de acuerdo al rótulo yo genero una tabla de ilustraciones, ¿sí? Y si se fijan, me aparece en la parte superior el nombre de dicha tabla. Esto pues yo puedo cambiar, es decir, si no me agrada que esté muy pequeño, puedo cambiar de tamaño, pero de acuerdo a la norma APA, automáticamente los
títulos en las tablas están en la parte superior y en las imágenes se supone que están en la parte inferior. Vamos a ver ahora una imagen. Voy a centrar esta imagen para que se vea mejor, ¿sí? Seleccionada la imagen, me voy a referencias, insertar título, pero aquí yo no tengo, me apareció el rótulo que dice tabla, ¿no? Se fijaron, cuando seleccioné, con insertar, dice tabla. No es una tabla, es una ilustración o es una imagen en mi caso. Si no aparece el rótulo, esto solo hago una vez, ¿no? Voy a poner rótulo, pongo aquí imagen o figura o como pues yo considere mejor que pues debería llamarse, ¿no? Pues pongo imagen y aquí me sale imagen 1 automáticamente. Pongo aquí, digamos, playas, Ecuador, por ejemplo. Pongo aceptar y aquí me aparece ya, la descripción de dicha imagen. Si yo quiero, pues puedo cambiar el tamaño de acuerdo a lo que necesite. ¿Sí? Puedo ponerle negritito eso. Pero esto ya está referente a esta imagen. Si es que yo voy a otra imagen, en cambio, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a seleccionar, me voy a referencias, insertar título. Automáticamente ya me aparece el rótulo, ya no tengo que poner otra vez. Si es que fuera una tabla, pondría tabla, pero como ya creé el de imagen, automáticamente me pone el número 2. Aquí le pondría capital del Ecuador, por ejemplo, la descripción. Pongo aceptar y me aparece la descripción que obviamente puedo cambiarle al valor que considere que es más adecuado de tamaño. ¿Sí? Voy a la siguiente imagen y el proceso es exactamente el mismo. Voy a centrarle, seleccionada la imagen, en referencias, me voy a insertar título. Como estaba seleccionado el título rótulo, el rótulo estaba como imagen, automáticamente me aparece imagen 3. Esto del rótulo solo lo hago una vez. Es decir, para calificar o clasificar, más bien dicho, mis objetos y mis ilustraciones. Les voy a poner aquí vista urbana Quito, que es Quito, ¿sí? Nada más, pongo aceptar, me aparece la imagen, ¿sí? Y de igual forma puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Entonces, cada vez que yo voy a hacer esto, pues aquí tengo la posibilidad de seleccionar dichos elementos. Importante esto, una vez que hicimos esto, yo puedo decirle, o voy a generar aquí, ya me genera una tabla de contenido. Aquí me genera una tabla de contenido, ¿sí? Esta tabla de contenido es de mis títulos, ojo, era de mis títulos, y pues aquí le voy a poner a esta tabla de contenido. Le pongo la tabla de contenido y a continuación aquí voy a poner tabla de imágenes. Me voy a insertar, me voy a referencias, insertar tabla de ilustraciones. También tengo estilos que puedo utilizar. Pongo aceptar y aquí me aparece ya mi tabla de imágenes. Vamos a poner tablas, índice de tablas, ¿no? O solo las tablas que tenía, ¿no? Hago exactamente lo mismo, insertar ilustraciones, pero aquí en este caso el rótulo ya no voy a seleccionar imagen, sino tabla. Y me aparecen las tablas de imágenes o las tablas en qué páginas se encuentran de mi documento. Esto es útil a la hora de hacer un documento en el que tengo imágenes, tengo tablas y demás ilustraciones que pueden formar parte del mismo. ¿Sí? Esto, sobre todo, a tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de acciones. Ok, hemos visto entonces cómo generar tablas, hemos visto cómo
insertar imágenes, cómo poner sobre todo una descripción a cada imagen, y ahora vamos a ver cómo establecer bibliografía. Entonces es importante poner la bibliografía. Voy a poner aquí un libro. Voy a poner un libro para ponerlo como tal en la bibliografía. Sí, entonces es importante siempre cuando utilicemos bibliografía también utilizar también este sitio que es bastante interesante, que se llama el Google Escolar o el Google Académico, ¿no? Ay, perdón, lo escribí mal. El Google Escolar o el Google Académico. Y aquí también es bastante interesante. Supongamos busco un autor. Sí, busco un autor. Sí, busco un autor y puedo realizar la búsqueda de las publicaciones que tiene un determinado autor. ¿Sí? Entonces, puede ser en el Google Escolar y aquí hay bastante interesante. Esta parte de aquí es muy interesante. Fíjense que si encontré un libro y lo abro y puedo ver lo que es importante, yo al momento de dar un clic aquí, puedo ver cuál es la norma APA que tiene este libro, ¿no? O esta cita, ¿sí? De tal forma que me sirve para poder insertar en mi documento. Pero sin embargo, elementos como el Word ya nos da la posibilidad de mostrarnos o de agregar este tipo de elementos en nuestro documento para estar olvidando recordar esta parte de aquí. ¿Sí? Las comas, los espacios y una serie de elementos que obviamente, sobre todo, pueden ser complejos de recordar. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hacerlo de una forma mucho más fácil en Word. Si yo me voy a Word y en Word me voy a referencias, tengo citas de bibliografía. Primero es importante el estilo al cual voy a aplicar a mi documento la bibliografía. En este caso va a ser el estilo APA. ¿Sí? Nos vamos luego a administrar fuentes y en administrar fuentes nos aparecen todas las fuentes que tengo almacenadas. En este caso no tengo ninguna fuente almacenada. La lista general sería de todo mi programa Word como tal. Si he ido agregando fuentes me aparecen aquí y la lista actual solo serían de este documento en específico. Tengo la posibilidad de agregar un nuevo elemento, por ejemplo un libro, en el cual pues me aparece el autor, el título, el año, la ciudad, editorial. Aquí me da ejemplos, ¿no? En la parte inferior me dice nombre, cómo debo poner ejemplos, Noriega, coma, Fabricio, es decir, apellido, coma, nombre, punto y coma, si es otro autor, San Juan, coma y el nombre. Si es título, cómo escribo el título, el año, en el formato de ese año, la ciudad y la editorial. Vamos a ver cómo poner un título que tenemos aquí. En los libros por lo general nos dan este tipo de información. Nos dice el nombre Andrew Tannenbaum y David Wetherall. ¿Sí? Y David Wetherall. Ok, aquí tenemos los nombres. ¿Cómo iba entonces? Era apellido primero. Fijémonos, pongo control X para poner inicialmente el apellido, coma, nombre. Si quiero poner otro autor, pongo punto y coma. Y a continuación iría el apellido y pues coma el nombre. ¿Sí? El título del libro. Aquí me dice el libro. Redes de computadoras. Redes de computadoras, me dice el año. Aquí también aparece el año, dice 2012.
me dice México, ¿sí? Tengo México. Y la editorial, en este caso vendría a ser Pearson, que es la editorial, ¿no? De este libro. Pongo Pearson y ahí estaría mi etiqueta ingresada. Ingreso la etiqueta y aquí me aparece ya en la lista actual. La lista actual es de este documento. La lista que tengo general es de todo como tal el programa Word. Es decir, me va a aparecer en otros documentos si quiero reutilizar. Si no quisiera reutilizar uno de estos, le pongo eliminar y se elimina del documento. Pero si quiero que forme parte del documento, selecciono y pongo solo copiar. Aquí me aparece si la fuente fue citada. Todavía no he hecho una cita y por eso me aparece de esa forma. Voy a poner otro libro. Otro libro, en este caso no vamos a poner un libro, vamos a poner un artículo, que en este caso pues va a ser artículo de revista, ¿sí? Entonces aquí me dice el autor y vamos a verle en uno de estos elementos que tengo aquí, ¿no? Aquí dice minería de datos, si quiero pues lo abro. Aquí me dice minería de datos, aquí están los autores, ¿sí? Entonces aquí están los autores del libro, ¿sí? Obviamente siempre hay que tomar en cuenta lo importante, ¿no? Es apellidos, nombre, ¿no? Alcalde, coma, Henry, punto y coma, iría para el segundo autor, dice Paul Baldeón, le vamos a poner Baldeón, coma Paul, el formato que tengo de ejemplo, ¿no? Coma, al otro vamos a poner Miguel Gaibor, coma, Miguel, punto y coma, y sería Toasa, coma, Renato. ¿Sí? Acá vamos a poner el título, aquí está el título especificado, ¿sí? Aquí está el nombre de la revista, dice que es Risti, el año es el año 2019, y las páginas que me dice aquí, ¿no? 63-71, 63-71, ¿sí? Y pues ponemos nuestro segundo referencia, ¿sí? Entonces aquí están las referencias y de hecho ya forman parte de mi bibliografía. Ahora vamos a ver cómo citar. Por ejemplo, quiero poner aquí una cita. Si me voy acá, fíjense que me aparecen en insertar cita, me aparecen las dos bibliografías insertadas, por ejemplo, ingreso 1, y me aparece automáticamente en formato app. Es decir, no tengo que recordar los paréntesis, no tengo que recordar las comas, ni pues obviamente evito todo ese tipo de cosas. Ingreso todo en administrar fuentes. Voy a insertar otra cita. Digamos aquí, pongamos el otro libro y me aparece el otro libro también. Importante, sí, cuando me voy a administrar fuentes, aquí me dicen los libros que han sido citados. Sobre todo esto es un indicador muy importante cuando nosotros queremos verificar que nuestra bibliografía está siendo usada. ¿Por qué? Porque nosotros a veces ponemos tanta bibliografía y no citamos en nuestro documento. Y ese es un error que cometemos sobre todo cuando queremos realizar un documento muy bien estructurado. Y es necesario que pues esto forme parte de nuestro documento, que esté citado. Entonces aquí me indica que este documento fue citado. ¿Cómo cito? Cuando pongo insertar cita. También es importante que si yo utilizo una imagen y esta imagen forma parte, ¿sí? Forma parte de la bibliografía, digamos, puedo poner así. Sí, lo que hice es dar un Shift Enter y aquí puse fuente, dos puntos, y puedo poner la cita APA, ¿no? Fíjense, bastante interesante. Si la imagen la tomé desde algún lado y esta imagen que tomé también tengo que hacerla que forme parte de mi bibliografía, pues puedo hacerlo, ¿sí? Entonces,
Una vez que nosotros tenemos todo el documento hecho, ¿sí? Pues yo tengo la posibilidad de insertar la bibliografía. Voy a insertar en una nueva página. Control Enter era para una nueva página. Y aquí tengo la posibilidad de insertar la bibliografía. ¿Cómo inserto la bibliografía? Referencias. Aquí dice bibliografía y automáticamente tengo la posibilidad de tener un formato ya predefinido. Bibliografía, referencias, trabajos citados. Aquí sí aconsejo utilizar una de estas. Por ejemplo, bibliografía, porque automáticamente me pone a este estilo como título 1. Es decir, puedo hacerlo que forme parte del índice, de la tabla de contenido que tenía, ¿no? Si sigo agregando elementos, lo único que hago como la tabla de contenido, actualizar campos y se va a actualizar. Por ejemplo, aquí esta bibliografía lo tiene como, si nos fijamos, está como título 1. ¿Sí? Es un título 1 este de aquí. De tal forma que si yo me voy al índice de mi tabla de contenido y pongo actualizar toda la tabla, fíjense que ya aparece el título bibliografía como parte de mi documento. Esto es muy importante sobre todo tomar en cuenta. Sobre todo a la hora de nosotros realizar este tipo de documentos muy útiles, utilizando este tipo de herramientas, vamos a conseguir que nuestro documento tenga la posibilidad de tener una buena estructura, de evitar problemas a la hora de nosotros seleccionar estándares como APA, ¿sí? Porque si nosotros en APA nos olvidamos de pronto un paréntesis, una coma, pues ya cometemos un error. Entonces, mediante el uso de las herramientas que tenemos en referencias, esto nos va a ayudar a que nuestro documento contenga los elementos adecuados y sobre todo que contenga la sintaxis y todo lo referente a cada norma, en este caso, como es la APA. Muy importante esto, sobre todo a la hora de utilizar. También puede hacer algo como esto. Fijémonos, en referencias también tenemos lo referente a la referencia cruzada, ¿no? Por ejemplo, digo, ver, aquí quiero decir ver en una determinada referencia y aquí tengo la referencia cruzada. Por ejemplo, digo, quiero poner una imagen, ver imagen 2 o imagen 3, vista urbana de Quito. Fíjense que automáticamente me sale ver imagen 3, vista urbana de Quito. Esto es la referencia cruzada que también es utilizada para tomar como referencia. Si yo quería poner el nombre de la referencia que puse en la imagen 3, pues automáticamente ya la estoy poniendo aquí, ¿no? Si presiono control clic, voy directo a esa imagen, ¿no? ¿Sí? Donde la establecí. La referencia cruzada también es muy importante. Y sobre todo el uso de este tipo de elementos nos va a ayudar a que nosotros tengamos sobre todo elementos muy importantes de referencias de nuestros documentos. Otra herramienta para referenciar, las notas al pie. Aquí en las notas al pie es bastante interesante. Por ejemplo, quiero poner que esto fue tomado de algún lado, pongo insertar nota al pie, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, digo tomado de, y aquí pongo, si tengo mi bibliografía, directamente pongo la bibliografía. Estoy integrando todos los elementos que hemos visto de referencias para que pues en nuestro documento pues aparezcan los datos adecuados. Fíjense que me aparece un 1, ¿sí? Y aquí cuando me ubico sobre este 1 va a ser referencia a este valor. Si pongo aquí otra referencia automáticamente en nota al pie, me aparece aquí, pondré tomado de, pongo la otra referencia y aquí me aparece automáticamente 1, automáticamente 2 y de esa forma nosotros podemos referenciar nuestro documento de una manera mucho más sencilla y mucho más ágil. ¿Sí? Bueno, espero que este pequeño video pues sea de mucha utilidad, sobre todo a la hora de nosotros automatizar ciertos elementos a la hora de tener un documento muy estructurado. Cualquier cosa, pues no duden, mis contactos ya los tienen. En caso de que haya alguna duda con respecto a realizar un documento como estos, con todo gusto estaré muy dispuesto a prestarles el mayor contingente en el caso de que necesiten y pues sobre todo
Esto les va a servir mucho a la hora de realizar documentos muy bien estructurados y pues utilizando herramientas que de hecho nos van a facilitar los estándares, en este caso como un estándar APA. Muchas gracias y aprovechen revisando el video.